Hola, que Dios te bendiga de una manera especial. Siempre es un gran gozo para mí el poder llegar hasta ti, y es mi deseo que Dios esté fortaleciendo tu vida y la de tu familia, que Él sea el consuelo de cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero compartir contigo en esta hora acerca de la importancia de la palabra de Dios, porque mucho hemos oído y lo hemos dicho, de leer la palabra, de meditar en ella, pero lo cierto es que muchas veces, si nosotros no la consideramos importante, difícilmente vamos a ir a ella, difícilmente vamos a meditar en ella. Pero lo cierto es que la escritura es muy importante y vital para nuestras vidas, no solamente en estos momentos de preocupación, sino en todo momento. En todo tiempo, la palabra de Dios es una respuesta para nuestras vidas. La palabra de Dios puede inyectarnos esa paz, ese gozo que necesitamos, esa tranquilidad que tanto anhelamos. Así es que yo quiero compartir contigo en esta hora acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y para ello quiero ir a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y quisiera animarte para que te aprendieras estos versículos de la Biblia, porque estos versículos en realidad son la norma de fe para el cristiano. Y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te animo para que puedas aprenderte estos versículos, porque como te repito, son claves o es la norma para un cristiano. Entonces yo quiero hablar en esta hora acerca de estos versículos, porque el apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, a Timoteo, que es un joven pastor, y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Lo primero que nosotros debemos de saber es que somos llamados a persistir, a mantenernos, a estar firmes en aquellas cosas que hemos aprendido, y aquellas cosas que hemos aprendido en la palabra de Dios. Estoy hablando acerca de la palabra de Dios. Debemos de nosotros ser persistentes, permanecer en los principios bíblicos, porque eso trae una gran bendición. Me gusta lo que dice Josué 1:8. Dios le está hablando a él y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios está animando a Josué para que él no pueda apartar sus ojos en ningún momento de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que constantemente nosotros debemos de estar basando cada cosa que hacemos en la palabra de Dios. El salmista podía decir en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista decía: yo tengo tus dichos en mi corazón, para cuando yo vaya a hacer algo, pueda estar seguro si lo que voy a hacer te agrada o no te agrada. Yo no quiero pecar, yo no quiero desagradarte. Por eso es que yo he guardado tus mandamientos, tu palabra en mi corazón. Entonces es muy interesante, porque también el Salmo 1 dice, desde el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Somos bienaventurados nosotros cuando permanecemos en esta palabra, cuando meditamos en ella, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando podemos sacar provecho de ella. Somos bienaventurados según el Salmo 1. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Debemos nosotros estar persuadidos, estar seguros, estar convencidos que la palabra es inspirada por Dios, que la palabra no es alguien que vino y se le antojó escribir todo esto, sino que, como dice la segunda carta del apóstol Pedro, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios escribieron o hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra tiene una inspiración divina. Esta palabra, en realidad, su origen es divino. Son 66 libros escritos por más de 40 diferentes autores en un periodo de 1500 años y mantienen unidad de tema. Eso solamente lo pudo hacer un ser perfecto, y ese ser perfecto es Dios. Así es de que tenemos nosotros que estar seguros cuál es la procedencia de la Escritura. ¿De dónde es que viene la Escritura? No es de que el papel aguanta con lo que le pongan, sino que en realidad es Dios el que inspiró a hombres santos para que ahora nosotros podamos tener esta palabra y podamos ser edificados a través de ella. Entonces, ahora en día hay muchas maneras a través de las cuales nosotros podemos meditar en la palabra de Dios. Podemos hacerlo a través de nuestra computadora, podemos hacerlo a través de nuestro celular, ya sea leído o escuchado. Pero lo cierto es que tenemos acceso a la palabra de Dios. Entonces dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Necesitamos nosotros conocer la palabra. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? Tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que leer la Escritura, porque la Escritura da testimonio de Jesús, porque la Escritura es la voluntad de Dios escrita para nosotros. Cuando dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, interesémonos nosotros por leer la Escritura, interesémonos por meditar en ella, interesémonos cada día por conocer un poco más. Yo creo que fuera bueno que quizás por lo menos cada semana pudiéramos memorizar un versículo de la Biblia. Yo quiero retarte para que lo hagas. Quizás otras veces has dicho, hoy sí voy a memorizar versículos de la Biblia, pero por alguna razón has desistido. Yo te animo para que retomes ese principio, el principio de memorizar versículos de la Biblia. Entonces yo quiero seguir leyendo en el versículo 15, y dice, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Escritura nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo es que la Escritura nos hace sabios para la salvación? Si la conocemos y la vivimos, ella puede hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, y le van a comenzar a decir lo que hicimos. Mas Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no es solamente el que oye la palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces eso es. Las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación cuando nosotros la conocemos y la aplicamos a nuestra vida. Y eso es lo que sigue diciendo Jesús más adelante, en ese mismo capítulo 7, versículo 24. A todo el que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sensato, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando conocemos la escritura y la vivimos, entonces somos sabios y entonces nos estamos encaminando hacia la salvación. Es increíble cómo muchos se sienten muy importantes, muy grandes, porque conocen la palabra, porque quizás se la saben, como decimos, de pasta a pasta, pero no es solamente de conocerla, es de vivirla. Así es de que dice que ellas nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Santiago también dijo: no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Santiago 1:22. Interesante. No solamente es de oírla, no solamente es de conocerla, sino que es de practicarla. Y dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Ya nosotros veíamos en la segunda carta de Pedro, que Pedro está diciendo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si de algo debemos de estar seguros, es que la escritura es inspirada por Dios. Y por eso es que podemos encontrar nosotros siempre edificación, consuelo, fortaleza, pero también exhortación, para que hagamos lo correcto, para que sigamos adelante. Entonces dice, es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dirige. Por eso es que el salmista en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es la lámpara para que nosotros no tropecemos. Esta palabra es la que nos da luz para que podamos caminar tranquilos y confiadamente, que no vamos a fracasar cuando nosotros lo obedecemos. La segunda parte de Josué 1:8 dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando no se aparte esta palabra ni de día ni de noche de nosotros, cuando estemos meditando en ella, entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo triunfar en la vida. Lo que sigue también del Salmo 1 dice, después que dice que somos bienaventurados cuando nos deleitamos de día y de noche en la palabra de Dios, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos ser prósperos, cómo a nosotros nos puede ir bien. Por eso es necesario que la conozcamos y que la vivamos. No solamente conocerla, sino vivirla. Pero ¿cómo la vamos a vivir si no la conocemos? Tenemos que escudriñarla. Y sigue diciendo el versículo 16. Dice que es útil para redarguir. La palabra de Dios nos convence. La palabra de Dios nos hace estar
seguros que lo que estamos haciendo es lo que agrada a Dios. Entonces es útil para redarguir. Debemos de nosotros recibir la palabra de Dios para que ella pueda convencernos de lo que estamos haciendo, que ella pueda revelarnos si lo que estamos haciendo no es bueno. Igual ella nos va a convencer que estamos equivocados y que tenemos que volvernos hacia ella misma. Entonces dice que es útil para corregir. La palabra de Dios nos corrige. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ella es la que nos dice qué es en realidad lo que tenemos que hacer, cuáles son las cosas correctas que tenemos que hacer. Nos da la manera como nosotros debemos de vivir. Y sigue diciendo, para instruir en justicia. No solamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Ella nos enseña cuál es la manera que como hijos de Dios debemos de adoptar, cuál es la forma como debemos de caminar, qué es lo que tenemos que hacer. Instrucciones para los hijos de Dios. Ella nos instruye. No solamente nos dice vas a hacer esto, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gusta cuando dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Entonces van a ser perfectos e hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros amemos a nuestro enemigo. Cuando nosotros sepamos perdonar. Cuando nosotros bendigamos a los que nos maldicen. Entonces nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Ella nos instruye. Y luego quiero concluir. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El fin de todo esto es que tú y yo seamos perfectos y que estemos preparados para hacer toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Que Dios te bendiga. Antes de despedirme, quiero retarte para que puedas, a través de este medio, enviarme un versículo. Ve a la Biblia y busca un versículo que trae fortaleza a tu vida, un versículo que habla a tu vida. En el nombre de Jesús te reto para que puedas ir a la Escritura en este momento y que puedas enviar a través de este medio un versículo que edifica, un versículo que fortalece, un versículo que habla a tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios.